descubierto el increíble secreto que transformó a la viuda menospreciada en la mujer más extraordinaria del pueblo. Elena nunca imaginó que al abrir el viejo desván de su casa se encontraría con el eco de un talento oculto. En medio de cajas llenas de recuerdos y polvo, halló un diario desgastado. Su corazón se aceleró con cada hoja que pasaba. Era el diario de su madre, quien siempre había soñado con diseñar ropa. Un legado que había sido enterrado en la tristeza, al igual que su madre, cuyos anhelos nunca se hicieron realidad. ¿Qué había hecho ella para que esos sueños se perdieran? Mientras las palabras de su madre inundaban su mente, Elena se sentía un torbellino. Los días se deslizaban entre la rutina de criar a sus 3 hijos y trabajar en un taller de costura que apenas cubría sus necesidades. Cada risa de sus hijos se veía opacada por el murmullo de los vecinos. Elena, la viuda que se aferra al pasado, o ¿por qué no busca un buen hombre que la cuide? Esta presión la asfixiaba. Sus manos estaban hechas para la costura, pero su corazón ahora anhelaba algo más. Al mirar los diseños que su madre había esbozado, Elena sintió que una llama comenzaba a encenderse en su interior. Los colores vibrantes y las siluetas elegantes la atrajeron. ¿Podía ella, una simple viuda, llevar ese legado a la vida? Con cada trazo, la angustia por el juicio de los demás se mezclaba con una enorme emoción. La ambición empezaba a moverse dentro de ella, como un pez que lucha por liberarse de una red. Pero un pesimismo teñía sus pensamientos. ¿Qué dirán mis hijos si me ven tan ocupada? Esa balanza entre ser madre y buscar su propia felicidad comenzaba a pesarle. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el tiempo, la idea de participar en la competencia de moda del pueblo comenzó a rondar su mente. La presión aumentaba con cada día que pasaba. «No deberías, Elena, son solo sueños tontos», le decían sus amigos. «¿Y tus hijos? Ellos te necesitan más que nunca», insistía su hermana, la voz de la razón que se convirtió en un eco que resonaba entre sus pensamientos. Esa lucha entre el deber y el deseo la mantenía despierta. Sus noches se convertían en un torbellino de dudas y anhelos. El día de la competencia se acercaba. El peso de sus propios miedos le presionaba el pecho. Miraba a otras participantes, jóvenes y llenas de vida, y el pánico la invadía. Elena, una viuda en busca de un sueño, se sorprendía a sí misma a menudo, cuestionando si realmente merecía estar allí, entre quienes mostraban seguridad y brillo. Cuando finalmente se decidió a presentar su diseño, una creación que fusionaba su historia familiar con su resurgimiento personal, sintió como si se le permitiera volar. La mirada de la reconocida diseñadora de moda que había venido de la ciudad perforó su alma. ¿La elegiría? Pero, ¿qué pasaría si esto la alejaba de sus hijos? La angustia se apoderó de Elena, sumiéndola en la confusión. Un abismo entre lo que deseaba y lo que debía ser. Se enfrentaba a su propia historia, repitiéndose que, al final, solo una decisión podría liberarla de todas esas cadenas que la mantenían atada. Pero la pregunta seguía en su mente. ¿Volvería a ser realmente la mujer que anhelaba ser? Mientras el silencio del taller se hacía cada vez más denso, Elena miró el diseño que había creado a partir de los recuerdos de su madre. Cada línea, cada color,
Parecía hablar de anhelos que habían permanecido ocultos por demasiado tiempo. La aceptación de sus sentimientos, esa fusión de nostalgia y ambición, la empujó a un nuevo nivel de autoconciencia. Se preguntó si ella realmente estaba dispuesta a desafiar las expectativas, a abrazar el eco de sus propios sueños y no solo los de su madre. Cada día, cuando sus hijos salían a la escuela, se encerraba en su rincón de inspiración, un espacio que poco a poco se iba llenando de telas y sueños. Esas horas silenciosas se convirtieron en su sagrada ritual, un momento de conexión con su creatividad. Sin embargo, la sombra de la duda continuaba acechando. «¿Qué pasa si me fallo a mí misma?», se repetía, y esa frase resonaba en su cabeza como un eco constante. El primer golpe de realidad llegó una tarde, cuando su hija menor le preguntó por qué pasaba tanto tiempo sola. Esa simple pregunta la hirió. Tenía miedo de que su búsqueda personal pudiera interpretarse como abandono. ¿Estoy siendo egoísta? La balanza de deber y deseo volvió a inclinarse. En ese instante se dio cuenta de que no solo luchaba por su sueño, sino que también deseaba enseñar a sus hijos la importancia de perseguir sus pasiones. Fue entonces cuando decidió dar un paso más allá. Inició un pequeño proyecto con sus hijos en el taller. Un cuento que mezclaba la moda con valores como la ambición, la familia y el amor por uno mismo. Juntos diseñaron un vestuario de personajes que se convertiría en su forma de expresar no solo su historia familiar, sino también la intersección entre sus vidas. Esa conexión redefinió su papel. No solo era la madre que costura, era también una creativa, un faro de inspiración. Con cada puntada, su confianza se fue afianzando. Aprendió a enfrentar el juicio de los demás a través de la mirada inocente de sus hijos, quienes admiraban cada prenda que ella creaba. Poco a poco, dejó de escuchar los murmullos de los vecinos y, en cambio, prestó atención a la voz interna que alentaba su crecimiento. Esa autenticidad la empoderó para tomar decisiones que representaban no solo a Elena, sino también el legado de su madre. La competencia se acercaba a pasos agigantados. El miedo a defraudar a sus hijos se transformó en una poderosa motivación para demostrarles que los sueños, aunque aterradores, pueden convertirse en realidad con esfuerzo y dedicación. Elena decidió que ya no sería solo espectadora de su vida, sino que daría el salto hacia lo desconocido. Finalmente, el día de la competencia llegó. Sus manos temblaban, pero la emoción desbordaba sus entrañas. Mientras se preparaba, respiraba profundamente, recordando cada sacrificio, cada consejo de su madre. Mientras subía al escenario, el corazón le latía con fuerza. La presencia de la diseñadora en la primera fila le generaba nervios, pero también una extraña calma. Poco antes de presentar su obra, un murmuro surgió entre el público. En ese instante, se dio cuenta de que el camino hacia su propio sueño estaba lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Se planteó qué pasaría si todo lo que había trabajado no resultase. Pero en la profundidad de su alma sabía que el verdadero desafío era entregarse por completo. Con esa decisión se enfrentó al jurado, dispuesta a mostrar no solo su talento, sino todo lo que representaba. Entonces, la voz de la diseñadora resonó con fuerza. ¿Y si el éxito no es lo que pensabas que era? Esa pregunta quedó flotando en el aire, desafiando a Elena a descubrir la verdadera esencia de su sueño. El ambiente se cargó de tensión, y la competencia se transformó en un campo de batalla personal. ¿Podría ella redibujar su historia y abrazar al fin la mujer extraordinaria que llevaba dentro? Elena se quedó paralizada, la pregunta de la diseñadora resonando en su mente como un mantra desafiante. Enfrentar la noción de éxito era una construcción aún más compleja que el diseño que había presentado.
Era una visión plagada de expectativas, tanto propias como ajenas. Mientras los ojos del jurado la atravesaban, se permitió un momento de reflexión. ¿Era el reconocimiento externo lo que realmente anhelaba, o había un deseo más profundo y personal que deseaba abrazar? La presión de aquel instante le provocó un tumulto de emociones. Un sudor ligero comenzó a acumularse en su frente, pero en lugar de dejarse ahogar por la ansiedad, encontró en su interior una chispa de determinación. ¿Por qué se había embarcado en esta travesía? Porque quería ser un ejemplo para sus hijos, cierto, pero también para sí misma. Ser una mujer que no solo existía, sino que brillaba con su propia luz. Mientras su mente se debatía entre la duda y la convicción, su corazón aceleró el pulso. El jurado la había mirado expectante, pero en ese momento lo que había que dejar claro era que el éxito no se medía solo en aplausos. Con una respiración profunda, decidió que su presentación no se trataría únicamente de un desfile de moda, sino de un acto reivindicativo, una manifestación de su identidad. Al comenzar a hablar, su voz resonó con una nueva firmeza. Compartió la historia detrás de cada prenda, cada tela, cada diseño. Relató cómo la moda había sido un puente entre su pasado y su futuro, un vehículo que la conectaba con los recuerdos de su madre, pero más importante aún, un vehículo a través del cual podía explorar su propia esencia y sus propios anhelos. La pasión ardía en su pecho, iluminando cualquier sombra de miedo que antes la había perseguido. Mientras hablaba, las palabras parecían fluir de su interior. Era como si cada sílaba fuera un ladrillo que levantaba un nuevo puente hacia su autenticidad. Las miradas del jurado se transformaron. Ya no eran simplemente evaluadores, sino oyentes cautivados. Uno de ellos asintió, como si comprendiera la transformación que estaba sucediendo frente a sus ojos. La presentación finalizó en un clamor de aplausos que resonaron más allá del concurso. Elena no solo había compartido su trabajo, había revelado su alma, y eso marcó un antes y un después en su vida. Todo lo que había construido en su taller no solo representaba un sueño materno, sino también su renacimiento. Mientras se retiraba del escenario, una sorpresa la aguardaba. La diseñadora se le acercó, una sonrisa amplia en su rostro. Lo que has mostrado aquí hoy trasciende la moda. Has tejido una historia valiosa, le dijo, llenando a Elena de una nueva esperanza. No se trataba solo de una oportunidad en el mundo de la moda, sino de una apertura para convertirse realmente en lo que siempre había querido. A medida que caminaba hacia atrás, sus pasos fuertes y decididos, sintió que finalmente estaba lista para enfrentar los retos que vendrían. Sin embargo, el destello de ambición que sentía también traía consigo una nueva carga. Al abrazar su autenticidad, sabía que habría quienes no entenderían su decisión. Pronto tendría que lidiar con los murmullos y las críticas que podrían surgir del entorno que había conocido. El eco de esas expectativas ajenas empezaba a despertar en su mente. La verdad era que había recién iniciado un camino, y los verdaderos desafíos estaban aún por venir. La pregunta que flotaba en su mente ahora era: ¿podría sostener su autenticidad en un mundo que a veces parecía estar en contra suya? Estaba dispuesta a soportar el peso de su propia verdad. Con esa inquietud, Elena vislumbró un futuro lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Y mientras su corazón latía con fuerza, supo que lo único que podía hacer era avanzar, sin importar los riesgos. Elena despertó a la mañana siguiente con la sensación de que su vida había cambiado irrevocablemente. La luz del sol penetraba a través de las cortinas, dibujando patrones en el suelo que parecían invitarla a tomar acción. Las palabras de la diseñadora resonaban en su mente,
al igual que el eco de los aplausos que habían celebrado su presentación. Era un nuevo día, pero con él llegaba la realidad. El desafío de sostener su autenticidad en un mundo que no siempre la reconocería. Mientras se preparaba, la sirena de la duda volvió a sonar suavemente en su interior. Sentía que había despertado un deseo genuino de ser valorada, pero a la vez, experiencia le advertía que el reconocimiento podría ser efímero. Se preguntaba si la prenda que había presentado era solo un momento de gloria o el embrión de una carrera real. ¿Y si su historia no era suficiente para mantener la atención de los demás? Mucho menos su respeto. El día transcurrió con el sonido de las máquinas de coser resonando en el taller. Sin embargo, esa familiaridad ya no le brindaba la misma comodidad. Cada puntada parecía un reflejo de su inseguridad, un recordatorio de que su camino era aún muy nuevo. Deseaba que los días transcurriesen sin turbulencias, pero sabía que el viento a favor que había sentido la noche anterior también traía consigo las tempestades de la crítica. Fue entonces cuando decidió sentarse, tomar un bloc de notas y plasmar sus pensamientos. Anotar sus miedos se convirtió en un ejercicio de autoconfrontación. ¿Qué quiero realmente?, se preguntaba. Mientras esbozaba sus anhelos, una idea surgió en su mente, la posibilidad de crear no solo prendas, sino un movimiento que representara la realidad de mujeres como ella, que a menudo luchaban por encontrar su voz en un entorno que buscaba enmudecerlas. Establecer un propósito más grande que ella misma podría ser la esencia de su emprendimiento. A medida que delineaba su visión, notó que su pulso se aceleraba. Esa chispa, que en algún momento había sido solo un destello, empezaba a transformarse en un fuego que la empujaba hacia adelante. Con cada palabra escrita se sentía más segura, más capaz de enfrentar el mundo exterior. «Este es mi momento», se repitió, y cada vez que lo hacía, su determinación se hacía más fuerte. Sin embargo, no todo era armonía. En el fondo, percibía la inminente resistencia del entorno. Rumores sobre su presentación comenzaban a surgir, alimentados por voces escépticas que cuestionaban su talento y su capacidad de reproducir ese instante mágico. Su mente oscilaba entre la determinación y la ansiedad que esas palabras generaban. ¿Podría enfrentar esos enfrentamientos con la misma fuerza con la que había enfrentado al jurado? La verdad era que nunca había lidiado con adversidades reales en su camino. Su historia personal era inspiradora, pero sería suficiente para sostenerse en la mirada crítica del mundo. Elena sabía que debía prepararse para la batalla. No solo se trataba de su carrera, se trataba de un mensaje que había comenzado a definir, una declaración de intenciones. La voz de su madre, instándola a ser fuerte, resonaba en su mente como un mantra debilitado. Para reforzar su autenticidad, tenía que estar dispuesta a enfrentar confrontaciones que pondrían a prueba su resolución. Al caer la noche, tomó una decisión inesperada. Al día siguiente, publicaría un video en redes sociales, compartiendo sus pensamientos e invitando a más mujeres a unirse a su viaje. Era un paso audaz que podría abrirle puertas o cerrarle caminos de manera drástica. La incertidumbre de una respuesta negativa acechaba, pero el deseo de conectar con otras personas que compartieran sus dudas la motivaba a seguir adelante. Mientras se preparaba para dormir, sintió un giro en su estómago, una mezcla de miedo y emoción. Al fin, se encontraba ante un nuevo desafío. No solo debía crear moda, sino también crear comunidad y quizás enfrentarse a aquellos que habían puesto en duda su valía. Khan nacía un dilema: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por mantenerse fiel a sí misma? Así, mientras la noche se envolvía a su alrededor, la pregunta permanecía flotante en su mente. ¿Sería el próximo día el punto de inflexión que tanto anhelaba o el preludio de una nueva batalla?
El sol ya se asomaba por el horizonte cuando Elena, con el corazón acelerado, se despertó. Cada minuto era un recordatorio de la decisión que había tomado al anunciar al mundo su realidad. Se acercó al espejo y en un movimiento reflejo ajustó su cabello, intentando encontrar una versión de sí misma que irradiara confianza y valor. Pero la verdad era que detrás de su apariencia exterior había un torbellino de emociones. Un vistazo a su teléfono la hizo sentir un escalofrío. Hasta ese momento solo habían transcurrido unas pocas horas, pero su video había comenzado a generar interacciones. Algunos comentarios eran alentadores, otros mordaces. Cada notificación era un recordatorio de que la exposición pública traía consigo tanto admiración como crítica. Cada vez que su pulso se aceleraba, se preguntaba, ¿puede realmente esta frágil conexión transformarse en algo más que un simple ruido en línea? Mientras se preparaba un café, Elena se sentó a reflexionar sobre sus propósitos. Había manifestado sus anhelos en el video, pero ahora se veía frente a un abismo de incertidumbre. ¿Qué significa ser auténtica en un mundo que tanto valora la estética superficial? La pregunta bailaba en su mente y, en lugar de asustarla, la animaba a profundizar más en su esencia. ¿Era suficiente su pasión por la moda o estaba llamada a ser una voz destacada en esta nueva narrativa que deseaba crear? Se decidió a armar un plan. Abrió su computadora y empezó a estructurar sus ideas. Quería que su mensaje fuera claro y resonante. Cada mujer que veía la opción de ser parte de su proyecto debía sentir que había un lugar para ella, que sus historias eran bienvenidas y necesarias. Esa mañana, los rayos del sol se filtraban en su hogar, y mientras iluminaban su espacio, traían claridad a sus pensamientos. Tenía que actuar con propósito, y eso implicaba definir los valores que guiarían su trabajo. Esa claridad, sin embargo, comenzó a tambalearse cuando recibió un mensaje en privado. Era de un conocido, un antiguo compañero de estudios. ¿De verdad crees que puedes hacer algo así? La moda es un campo competitivo y lleno de egos, decía. Las palabras, aunque intencionadas, la afectaron más de lo que esperaba. La lucha interna entre la autoconfianza y los ecos de dudas ajenas se convirtió en un desafío mayor aún. ¿Se permitiría reducir su sueño a comentarios destructivos? Resolvió entonces que su camino debía estar basado en vínculos significativos. Comenzó a buscar a otras mujeres que hubieran enfrentado desafíos similares, aquellas cuyas voces habían sido silenciadas. En su búsqueda, comunicó su deseo de crear un espacio donde no solo se hablara de moda, sino de superación personal. Elena tomó un gran aliento y empezó a escribir un segundo video, esta vez invitando a mujeres inspiradoras a contar sus historias. La idea no era solo acumular seguidores, era construir una red de apoyo donde pudieran compartir y crecer juntas. En cada oración que redactaba, su determinación se afirmaba. La historia de cada mujer se entrelazaría con la suya, formando un hilo fuerte que podría desafiar las voces de la duda. Al finalizar su borrador, una oleada de energía la invadió. Las críticas seguirían llegando, pero también el apoyo. Existía un movimiento esperando ser despertado. Con cada palabra escrita, su miedo se transformaba en resolución, pero aún se sentía atrapada. ¿Cómo podría asegurar que su mensaje fuese auténtico y no se diluyera entre las críticas? Elena se detenía a contemplar sus decisiones, debatía entre la vulnerabilidad y el deseo de ser escuchada. Sabía que dar ese paso podría abrir puertas a nuevas oportunidades, pero también podía atraer peligrosas tormentas de opiniones. Sin embargo, algo dentro de ella la urgía a seguir adelante. Mientras la noche caía, Elena sentía que no solo tenía un clic de publicar un video, sino la necesidad de demostrar que su voz y la de todas las mujeres
era valiosa. Con esto en mente, se preparó para lanzar su segundo video. Se sentó frente a la cámara y comenzó a grabar. Las palabras fluyeron, frescas y sinceras, pero de repente, una sombra atravesó su mente. Si esto fracasaba, ¿cómo se vería su mundo a partir de ese momento? Y así, con la tensión palpable en el aire, la pregunta iría más allá de lo que ella esperaba. ¿Realmente estaba preparada para lidiar con lo que vendría? Elena se dio cuenta de que su desafío no solo era externo, sino profundamente interno. Al día siguiente, tras publicar su video, le surgieron preguntas recurrentes sobre su autenticidad. ¿Era realmente lo que decía ser o simplemente una voz más en un mar de opiniones? Consciente de que esto podría definir no solo su carrera, sino su vida misma, se propuso reflexionar sobre su propia vulnerabilidad. Mientras tomaba un café en una esquina tranquila de su café favorito, comenzó a hacer una lista mental de sus temores. El juicio ajeno, el temor a la decepción, la posibilidad de no ser capaz de cumplir lo que había prometido. Con cada sorbo de su taza, esa lista creció, pero también lo hizo su determinación. No se podía permitir ser una entre tantas, necesitaba ser un faro distintivo en la oscuridad. Decidió que el paso siguiente era mostrar su humanidad. Así, empezó a escribir en su blog personal, no solo sobre moda, sino sobre sus propias luchas, sus inseguridades y las lecciones que estaba aprendiendo a medida que se adentraba en este nuevo mundo. Cada publicación se convirtió en una pequeña confesión, una manera de conectar con aquellas que la seguían. Ella lo hacía con la esperanza de que su sinceridad creara un espacio de diálogo genuino. La respuesta fue abrumadora. Las mujeres empezaron a compartir sus propias historias, algunas de empoderamiento, otras de dolor. Al principio, se sintió abrumada por la sinceridad ajena, pero a medida que los comentarios llegaban, su autoestima crecía. No solo estaba creando contenido, estaba tejiendo una comunidad en torno a experiencias compartidas. Cada relato que le llegaba le mostraba que su camino, por difícil que fuera, no estaba solitario. Las mujeres que la seguían eran un espejo de sus propias batallas y victorias. Sin embargo, con el crecimiento llegó la exposición. Sabía que las críticas se volverían cada vez más intensas y que había personas que no la verían con buenos ojos. Aquello no podía evitarlo, y tal vez era justo lo que necesitaba para fortalecer su carácter. La presión era palpable, pero a la vez se sentía más empoderada que nunca. Había aprendido a transformar el dolor de las críticas en combustión para su propia fuerza. Una noche, mientras revisaba sus comentarios, encontró un mensaje que la impactó profundamente. Era de una mujer que había estado luchando contra la depresión. Se sentía perdida, y las publicaciones de Elena le habían dado un soplo de esperanza. Ese momento de conexión la hizo reflexionar. Su voz era valiosa. Su historia, aunque no era perfecta, podía inspirar a otros. Y en ese instante lo comprendió. La vulnerabilidad no era una debilidad, era un acto de valentía. Para ser verdaderamente ella misma, debía aceptar que el fracaso no era el final, sino una etapa del aprendizaje. Elena se preparó para compartir su propia historia de superación, una que revelaría no solo sus temores, sino también sus triunfos. Esa sería una poderosa arista más de su narrativa. Con cada palabra que redactaba, sentía que sus dudas se disolvían, aunque una nueva preocupación surgía. Sabría manejar el impacto que esto tendría en su vida personal. Sabía que al abrir su corazón también se arriesgaba a ser lastimada. Pero esa sensación de incertidumbre era pequeña comparada con el deseo de autenticidad que la guiaba. Así, con un impulso renovado y una visión clara, Elena se sentó y comenzó a grabar un nuevo video.
Uno donde hablaría con sinceridad sobre sus luchas, sus verdades ocultas y lo que significaba ser, finalmente, auténtica. Pero en lo profundo de su ser, una pregunta resonaba. ¿A qué precio estaba dispuesta a llegar para convertirse en esa voz que tanto anhelaba ser? La cámara encendida y el mundo esperando, la tensión en el aire parecía palpable. ¿Sería este el momento que la llevaría a un nuevo nivel de autoconocimiento, o también podría convertirse en su mayor desafío hasta la fecha? Elena inhaló profundamente antes de comenzar. Una mezcla de nervios y determinación la invadió. La luz de la cámara parpadeaba, y aunque sabía que muchos ojos la mirarían, también comprendía que era el momento de exponer su verdad. «Hoy hablaré de algo que he ocultado durante mucho tiempo», dijo al iniciar su nuevo video. La inseguridad chisporroteó dentro de ella, pero el deseo de ser auténtica era un fuego que la empujaba adelante. A medida que la grabación avanzaba, empezó a relatar experiencias que nunca había compartido. Recordó días oscuros en los que la soledad la abrazaba, y las sombras de sus pensamientos eran difíciles de ignorar. Mientras hablaba de su lucha con la ansiedad y cómo había encontrado maneras de sobrellevarla, su tono de voz se volvió más firme. No solo revelaba vulnerabilidad, también mostraba un proceso de aceptación y superación. Esa era su intención, inspirar a quienes la escuchaban a que también pudieran encontrar luz en sus propios túneles. Sin embargo, mientras fluía la sinceridad, Elena no podía evitar sentir un perspicaz eco de su propio miedo. ¿Estaba suficientemente preparada para las críticas que vendrían? ¿Qué pasaría si sus antiguos amigos o conocidos la veían de forma diferente? Esa inquietud la persiguió incluso después de apretar el botón de publicación. Se sentía en un precipicio, había cruzado un umbral, y la caída podría ser tanto liberadora como destructiva. Días después, su video se volvió viral. Los comentarios llegaron como torrentes, algunos alentadores, otros despectivos. Pero lo que más la impresionó fue un mensaje que citaba sus palabras. «Me sentí como si hablara de mí misma», decía la remitente. Era una joven que, después de escuchar su historia, decidió buscar ayuda profesional para su propia lucha. En algún momento, de forma tan inesperada como profunda, Elena se había convertido en algo más que una voz. Había despertado un reflejo en la vida de otra persona. Sin embargo, las críticas también tenían su peso. Algunos comentarios eran crueles, destacando cada imperfección, cada error. Hubo quienes cuestionaron su aspecto físico, su estilo, incluso su pasado. Esa reacción negativa la hizo tambalear. En esos momentos, la parte más vulnerable de ella se alzaba, tratando de arrastrarla hacia la inseguridad. Pasó noches en vela, analizando cada mensaje, tratando de encontrar algún sentido dentro del revuelo emocional. Pero en lugar de hundirse en el desánimo, Elena comenzó a entender que justo esa confrontación podría ser su siguiente lección. La crítica se convirtió en un catalizador. En vez de refugiarse en la autocompasión, decidió escribir un post sobre la importancia de la resiliencia frente a la adversidad. «No siempre seré perfecta, pero cada día me acerco a ser la mejor versión de mí misma», proclamaba en su publicación. Esa frase resonó, y su comunidad se nutrió de savia vital al recibir esa enseñanza. Cada día había un nuevo aprendizaje, una nueva actualización de su desarrollo personal. Al reflexionar sobre sus recientes experiencias, Elena llegó a una revelación inquietante. La verdad a menudo se presenta de forma inesperada y desafiante. Si bien la autenticidad la había empoderado, la exposición traía consigo un riesgo. Su crecimiento personal podría ponerla en conflicto consigo misma. ¿Podría superar el dolor de las críticas y mantener su autenticidad sin perderse en el proceso?
espoleada por este dilema, decidió hacer un balance entre su voz pública y su paz interna. A medida que esto se desarrollaba en su forma de pensar, llegó a un punto crucial. Tendría que hacer frente a un conjunto de expectativas externas que desearían definir quién era ella. En medio de este conflicto interno, se prometió que no dejaría de ser fiel a sí misma. La lucha estaba lejos de terminar, más bien se sentía como el comienzo de una travesía más profunda. Con un nuevo post en mente, Elena se sentó de nuevo frente a la cámara. En su corazón sabía que aquel momento podía ser tanto un desafío como una oportunidad de crecimiento. Pero la pregunta seguía pesando. ¿Cuál sería el verdadero costo de su búsqueda por la autenticidad? Apuntando hacia lo desconocido, Elena comenzó a grabar, sintiendo que el mundo estaba a punto de escuchar la historia que aún no había contado. Elena miraba la luz parpadeante de la cámara con una mezcla de inquietud y resolución. Sabía que su próximo relato tendría un peso aún más profundo. En su interior, la historia que había decidido compartir llevaba consigo la promesa de una transformación. Sin embargo, esa autenticidad, hasta ahora un faro, ahora parecía un espejo roto. Reflexionó sobre quién era verdaderamente, sobre las capas de su vida que había tenido que desprender, y se sintió frágil ante la posibilidad de ser malinterpretada nuevamente. Consciente de que las expectativas externas eran una trampa peligrosa, Elena se dedicó a esbozar sus pensamientos. Necesitaba un hilo conductor claro en su narración. La autenticidad requería valentía, pero también estructura. ¿Cómo podía articular su experiencia de manera que resonara sin desmoronarse ante el juicio ajeno? Ella sabía que tenía una historia que contar, una de resiliencia y de autodescubrimiento, pero temía que al compartirla pudiera ser de nuevo considerada una víctima, en lugar de la mujer que había aprendido a levantarse tras cada caída. Concentrándose, comenzó a hablar sobre un episodio significante de su vida que había marcado el inicio de su aceptación. Había sido antes de su viralidad, en una temporada de su vida que la había dejado sintiéndose vacía. Una serie de eventos desafortunados había culminado en una noche oscura en el fondo de su alma. En ese momento crítico, asustada y sola, había tomado una decisión que cambiaría su vida. Se obligó a asistir a un taller de desarrollo personal. Era un paso titánico. Había enfrentado su resistencia interna y sus miedos. Al pisar aquel lugar desconocido, se sintió como una impostora. Fue allí donde encontró un grupo que, como ella, luchaba con su voz. Un grupo dispuesto a crear un ambiente seguro para que cada voz resonara y fuera escuchada. En esos encuentros, Elena descubrió que tanto su ansiedad como su deseo de ser vista eran partes intrínsecas de su humanidad. El acto de compartir su historia en voz alta, por primera vez, fue un acto de liberación. Se dio cuenta de que la conexión con otros traía consigo un poder inconmensurable. En su vulnerabilidad encontró empatía y fuerza. Mientras lo narraba, la pasión comenzó a invadir su voz. No era solo su historia, era un mensaje universal de que el miedo puede ser un motor, no un freno. A medida que las palabras fluían, asentía con la cabeza, recibiendo aliento de su propia narrativa. Ya no temía ser considerada demasiado vulnerable. Su autenticidad era una fortaleza, no una debilidad. Sin embargo, lo que empezó como un destello de claridad se tornó en un nuevo dilema. Al enfrentar su esencia pública con su lucha interna, entendía que lo que la habían enseñado sobre la imagen personal, el éxito y la vulnerabilidad estaba reescribiendo sus límites. La dificultad no solo era cómo ser percibida, sino cómo mantenerse fiel a lo que había aprendido.
Se planteó si alguna vez podría, de hecho, seguir creciendo sin perder de vista su autenticidad en esta nueva luz. Al finalizar la grabación, sintió que había dejado un trozo de su alma en la cámara. Al ver su reflejo en la pantalla, se sintió a la vez frágil y potente. Esta saja experiencia podría convertirla en la voz que nunca supo que necesitaba ser. ¿Pero a qué costo? Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Había dicho demasiado? ¿Se abriría a más críticas o recibiría la conexión que anhelaba? En cada vídeo tenía la oportunidad de reescribir su narrativa, pero ahora la cuestión se tornaba crítica. ¿Podría sostener el peso de sus propias palabras sin verse aplastada por el miedo y la vulnerabilidad? Al contemplar el futuro, térmicas más oscuras comenzaban a arremolinarse en su mente. Lentamente se dio cuenta de que su travesía recién comenzaba y con cada paso el camino podría volverse aún más revelador. La luz de la cámara seguía encendida. Tenía más que decir, mucho más, pero lo que descubrió a continuación la llevaría a un lugar que nunca había imaginado. ¿Qué secreto oculto estaba aún por descubrir en su propio viaje? Elena tomó una respiración profunda, el aire frío llenando sus pulmones mientras intentaba calmar la agitación que había empezado a crecer en su interior. Sabía que lo que siguiera en su historia tenía que ser soportado por una convicción más profunda que el simple deseo de conectar. Era el momento de profundizar en su transformación, de despojarse de las capas que la habían cubierto y haber presentado alguna versión de ella que no era completamente real. Esa noche había dejado atrás la inseguridad. Había iniciado un viaje hacia el autoconocimiento. En la soledad de su habitación pensó en su mayor temor, que los demás pudieran ver la vulnerabilidad de su alma como una fragilidad. Sin embargo, mientras recordaba su tiempo en el taller, se dio cuenta de que ese miedo había sido una cápsula que había creado para protegerse, un lugar seguro donde sus emociones podían quedar encerradas. Pero ahora, con cada nueva palabra que escribía, esos cómodos muros se debilitarían, obligándola a enfrentar la disonancia entre su identidad pública y privada. El día siguiente trajo consigo un propósito renovado. Se dirigió a una librería local, donde había planeado dar una charla informal sobre su experiencia. A medida que caminaba hacia el lugar, una mezcla de ansiedad y emoción latía en su pecho. Los recuerdos de los rostros de aquellos que había conocido en el taller la acompañaban, cada uno con su propia lucha personal. En su mente se formaba una pregunta repetitiva. ¿De verdad puedo hacer esto? Al llegar, se enfrentó a un grupo de personas que escaneaban su rostro con expectativas. En lugar de ver lo que ella solía percibir como críticas, comenzó a sentir una intensa conexión. Estos eran individuos que también buscaban su propia voz, sus propias verdades. En ese instante, Elena comprendió que el viaje no era solo sobre ella. Se trataba de compartir la vulnerabilidad, de ser un catalizador en el proceso de sanación de otros. La charla transcurrió entre susurros de conexión. Por momentos se sentía como si estuviera navegando en un mar de emociones. Cada palabra se convertía en un puente hacia la comprensión, no solo entre ella y la audiencia, sino dentro de su propia psique. Se dio cuenta de que aunque aún había miedo, había algo más fuerte que ese mismo miedo. La necesidad de ser auténtica y la impulsividad con la que había asumido su lucha. A medida que concluía, se sintió iluminada, no solo por el reconocimiento, sino por la energía compartida. Comprendió en aquel instante que había estado enfocando su crecimiento en el pasado, y eso limitaba su presente. El proceso de compartir no la debilitaba. En cambio, la aprovechaba como un trampolín para catapultarse más allá de los muros que antes había erigido. Era el momento de dejar de lado las limitaciones autoimpuestas y saborear el poder de su voz.
Sin embargo, esta nueva revelación trajo consigo un desafío inesperado. Al regresar a casa, se percató de que sus redes sociales estaban inundadas de comentarios que iban desde el apoyo hasta la crítica dura. Algunos la elogiaban, pero otros la llamaban falsa o demasiado emocional. Cada notificación se sentía como una daga que atravesaba su determinación. El miedo a ser invalidada por su honestidad empezó a corroer su confianza. La lucha interna resurgía, y en su mente surgió una pregunta inquietante que la desvelaba. ¿Podría ser suficiente simplemente siendo fiel a sí misma en un mundo tan crítico? Se encontró contemplando si su viaje hacia la autenticidad estaba, de hecho, abriendo las puertas a una nueva forma de vulnerabilidad que no podría controlar. Mientras la noche avanzaba y la conexión con sus seguidores comenzaba a sentirse como una carga, Elena supo que debía tomar una decisión que podría definir su camino: retirarse ante los comentarios destructivos o enfrentarse a ellos con la misma sinceridad que había abrazado al hablar en público. La luz de la pantalla de su computadora seguía brillando y su corazón palpitaba con fuerza. Esa noche tenía que decidir si continuaría su viaje de verdad o se dejaría llevar por las sombras del juicio. Era un momento crucial, y la dirección que tomara podría llevarla a una revelación que desentrañaría lo esencial de su esencia. Enfrentarse a la crítica era un desafío, pero sería también el motor de su liberación personal. Elena comenzó a despertar cada mañana con una claridad renovada. Había dedicado días enteros a reflexionar sobre las criticadas palabras de su último video, y aunque el tumulto emocional no había desaparecido por completo, se sentía más fuerte. Comprendió que para sostener su autenticidad debía aprender no solo a aceptar el juicio, sino a vivir con él. Sabía que cada comentario negativo era un eco de inseguridades ajenas proyectadas sobre ella. Con esta nueva perspectiva, su vulnerabilidad se había transformado en una armadura. Decidió que ya era hora de dar el siguiente paso. Con su visión consolidada y su determinación afianzada, tomó la decisión de abrir una línea de comunicación aún más cercana con sus seguidores. Lanzó un curso en línea, Moda y Autenticidad. Quería no solo enseñar moda, sino también ofrecer herramientas para que otras mujeres, como ella, aprendieran a encontrar y expresar su voz en un mundo que a menudo pretendía silenciarlas. Al final de cada clase, Elena sentía una chispa de satisfacción. Ver a sus alumnas compartir sus propias historias y luchas era un recordatorio constante de lo que había conquistado y cómo, a través de su proceso, podía inspirar a los demás a hacer lo mismo. Este nuevo propósito le brindó un sentido de pertenencia, un espacio donde podía florecer al tiempo que ayudaba a otras mujeres a hacer lo mismo. La gratitud y el reconocimiento que recibía a diario la mantenían enfocada en su misión. El impacto que su iniciativa tuvo en la vida de otras mujeres superó todas las expectativas. Las historias de transformación personal comenzaron a fluir, y su comunidad creció exponencialmente. Sin embargo, a pesar de esta oleada de apoyo, no estaba exenta de críticas. De nuevo, la balanza del juicio se acomodó, pero cada vez que se enfrentaba a un comentario hiriente, recordaba su propósito. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de construir puentes sobre las brechas que separan a quienes se sienten invisibles. Una tarde de otoño, mientras reflexionaba sobre todas estas experiencias, Elena recibió una invitación inesperada. Una asociación de diseñadores locales había decidido otorgarle un premio por su impacto en la comunidad. Era un reconocimiento que no había anticipado, pero que, en el fondo, sentía que validaba todo su esfuerzo y lucha. Al pararse frente a la audiencia para compartir su agradecimiento, no solo se sentía reconocida, sino también consciente del legado que estaba creando a través de su autenticidad.
Este premio es para todas nosotras, comenzó a decir, su voz firme. A aquellas que han sido dudas, luchas y risas, cada una de ustedes ha sido parte de este proceso y me han mostrado que la vulnerabilidad es en realidad una fortaleza. Su declaración resonó en la sala, y desde ese instante entendió que su voz había trascendido su propia historia. Era un faro para muchas. Los días siguieron, y su taller se convirtió en un punto de encuentro para mujeres que buscaban redescubrirse a través de la costura y la moda. En cada sesión se recibían cada vez más historias de superación personal, de sueños que volvían a cobrar vida. Era como si Elena hubiera abierto una ventana a un mundo de posibilidades, donde cada mujer podía validar su propia historia. Ella no era la viuda que el pueblo había menospreciado. Se había convertido en la mujer extraordinaria de su propia vida y la de muchas otras. Al cerrar ese ciclo y mirar hacia lo que había construido, Elena comprendió que su viaje no solo había sido sobre realizar sus sueños, sino acerca de la creación de un legado. Había entrelazado su historia con la de su madre y la de todas las mujeres que habitaban su comunidad, transformando el eco de su familia en una sinfonía de aceptación y empoderamiento femenino. Ahora podía mirar a sus hijos a los ojos y decirles con orgullo que había encontrado su camino, que había sido valiente y que había conquistado su verdad. Su viaje no terminó ahí. Era solo el comienzo. Clara y firme, Elena decidió que seguiría desarrollándose, explorando nuevas avenidas de expresión y que continuaría tejiendo su historia con hilo de autenticidad. La lucha interna había sido ganada, y con cada desafío que se presentara, sabía que estaba lista para enfrentarlo. La mujer que una vez se sintió perdida, se había encontrado a sí misma. Ya no había vuelta atrás. Así, mientras el sol se ponía, Elena sonrió, sabiendo que el camino podría ser incierto, pero que ella había aprendido a abrazar su propia verdad sin miedo. Había alcanzado su sueño, y más importante aún, había construido un futuro lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir esta emocionante historia con al menos 5 amigos que necesitan sentir ese impulso de transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo, así que dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más historias conmovedoras lleguen a sus pantallas. Además, suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que están por venir. Tu apoyo es crucial y cada acción cuenta. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y mantengan viva la conversación. Hagan parte de esta comunidad que vive para aprender y crecer juntos.